Continuamos esta tertulia política con Fran Menéndez, bienvenido. Muy buenas tardes. Silvia Argüelles, bienvenida. Buenas tardes. Raimundo Lavanda, bienvenido. Muy buenas tardes. Te veo yo usted muy bien, ¿no? Sí. No está malito, ¿no? No, de momento no. Una tendinitis, pero estoy bien. Vamos a comenzar con el bombazo del día de hoy. Esa operación, varios altos cargos del Partido Popular en Valencia, 24 detenidos, operación Tábola. ¿Qué os pareció? Fran, por favor, relaciona mañana a Rajoy, ¿no? Un nuevo escándalo, uno más, ¿no? De los muchos que llevamos padeciendo en este país los últimos años. Desgraciadamente creo que en un momento bastante malo para la clase política, con el tremendo debate planteado después del 20 de diciembre, con la composición del nuevo gobierno y demás, yo creo que no es el mejor momento precisamente para que salgan nuevos escándalos. Y desde luego que, pues, tristeza en primer lugar, porque para la sociedad desde luego que esto no es bueno. Un escándalo más de los muchísimos que desgraciadamente estamos viviendo y llevamos viviendo en este país los últimos años. Está claro que la clase política ha tocado fondo y a partir de ahí toca, pues bueno, limpieza, democratización de los partidos y desde luego mucho más rigor a la hora de la gestión y del control de la clase política. No se puede permitir lo que ha pasado en este país. Aquí todo el mundo ha hecho de la política su negocio particular en muchos casos y desgraciadamente al final lo que se demuestra es que la práctica del poder durante muchos años, como ha pasado en Valencia con el PP o como va a pasar seguramente con el paso del tiempo aquí en Asturias o demás, no es bueno el permanecer tantísimos años en el gobierno, porque al final desgraciadamente la especie humana acaba corrompiéndose y lo que estamos viendo es que allí donde hubo gobiernos de uno u otro signo durante muchos años, lo que se ha producido es una corrupción generalizada de las instituciones públicas, ¿no? Si vamos a Andalucía vemos la tremenda corrupción de los últimos años y la tremenda tal. Si vamos a Valencia, donde gobernó el PP, la corrupción es enorme. Si vamos a Cataluña, donde gobernó durante muchos años Convergencia, la corrupción es tremenda también. Y al final está demostrado que, bueno, que es bueno que las instituciones se muevan, que entre gente nueva, que entre aire fresco. Y seguramente esto es lo que nos viene a demostrar lo que muchas veces hablamos, ¿no? Que a lo mejor hay que limitar los mandatos, que a lo mejor la gente no puede estar mucho tiempo en un sitio porque acaba sucediendo lo que está sucediendo y desgraciadamente la lección final es que esto tiene que cambiar, las cosas tienen que hacerse de otra manera y desde luego la sociedad en general creo que está demandando unas nuevas maneras de hacer política, unas nuevas formas de hacer política donde desde luego nos sintamos representados y donde la clase política o el dedicarse a la política empieza a dignificarse con nuevas personas, con nueva gente que venga a aportar otro aire, porque desde luego esto pues es bastante penoso y bastante lamentable, ¿no? Está claro que es un varapalo, otro más para el Partido Popular, que lleva sufriendo el desgaste de la corrupción durante todo este mandato. Y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo, al contrario de lo que dice Fran, yo no estoy a favor de que porque estemos en una situación de incertidumbre a la hora de formar gobierno, que los procesos judiciales se paralicen. No, esto es positivo. Esto nos dice que los procedimientos llevan su curso, que los cuerpos de seguridad, los juzgados tienen que funcionar y que estas personas precisamente tienen que apartarse, o sea, tienen que ser investigadas y tienen que proceder, aparte porque también con un procedimiento ellos tendrán también su posibilidad de defenderse. Por lo tanto, estas personas no es el hecho de que estemos en unas negociaciones delicadas. Mariano Rajoy ya está desgastado, ya hay tantos casos salpicados de corrupción. No olvidemos que el Partido Popular es el primer partido imputado como persona jurídica paradójicamente después de una reforma del Código Penal de Gallardón, y se estrena el Partido Popular, algo totalmente novedoso en nuestro país, como un partido político esté imputado por la cuestión de la destrucción de los discos duros de los ordenadores, con el caso de Bárcenas. Por lo tanto, tiene que continuar. Es un escándalo, pero nos prueba de que parece que estamos empezando a despertar.
hay que combatir la corrupción por todos los medios. En su momento fallaron los procedimientos de control y las auditorías y esperemos que a base de todas estas escándalos de corrupción que están saliendo en prensa, que salen a la palestra, a la opinión pública, que esto cambie y que además tiene que darse un toque a los partidos como digo, las cosas tienen que seguir funcionando y a partir de una denuncia esto es como un castillo de naipes, porque no olvidemos que una persona no se corrompe ella sola, tiene que haber corruptores, tiene que haber gente que mira para otro lado y está claro que tiras de la manta y es como digo, cuando empujas una carta y entonces van saliendo todos, está claro que esta trama salpica mucha gente y que a medida que se vaya investigando saldrán más casos y saldrán más imputaciones, está claro. Raimundo Abando, más de un mes de elecciones, momentos de negociación, uno se plantea o se pregunta quién va a negociar con este tipo de casos de corrupción con el Partido Popular. Bueno, yo creo que es un caso más, yo creo que es un caso más, lo que pasa es que ya hay tantos casos, y yo creo que todavía tendrán que salir más. ¿Tú crees? Yo creo que sí, porque yo tengo el convencimiento que en este país, en los últimos 25 años, lo que es evidente es que todos los partidos se han corrompido. O sea, eso es un claro hecho, ¿no? Bueno, tenemos el Partido Popular, tenemos el Partido Socialista, tenemos Convergencia y Unión, tenemos, bueno, pues todo el que ha tenido poder en este país hasta ahora, evidentemente tiene casos de este tipo. Que no es el partido en sí, evidentemente, yo creo que no es el partido en sí, sino que son personas de cada uno de los partidos, pero es una realidad, Entonces, bueno, este es uno más, desgraciadamente. ¿Saldrán más? Pues yo creo que sí, yo creo que si se investiga más, pues saldrán más. Ahora, respecto al Partido Popular, bueno, pues se da la circunstancia de que este es el Partido Popular, el caso que ha salido ahora, mañana puede ser del Partido Socialista o pasado puede ser de Convergencia y Unión. Yo creo que no varía mucho en cuanto a los temas que tenemos delante de la mesa, que son para mí lo importante. O sea, yo creo que la corrupción lo que hay que hacer es investigarla, como se está haciendo, y castigarla, como yo creo que no se está haciendo, porque yo sería muchísimo más duro, bajo mi punto de vista. Yo creo que en ese sentido hay que ser absolutamente implacable con la corrupción. Ahora bien, bueno, ¿esto influye para lo que tenemos encima de la mesa? Pues yo creo que no debiera de influir bajo mi punto de vista, porque es que lo que tenemos encima de la mesa es demasiado importante. O sea, la corrupción ya está hecha, esto es el pasado. O sea, yo creo que hay que pensar en el futuro, y el futuro es el que tenemos ahora que decidir, y el futuro es España, y lo que nos estamos jugando es nuestro país. Entonces yo creo que vamos, yo si tuviera que negociar ahora y estuviera en una mesa de negociación, lo que ha pasado el año pasado o hace 2 años, pues me influiría muy poco, ¿no? Porque lo que me estoy jugando es el futuro de mi país, y yo creo que en ese sentido pues habría que buscar entre todos los partidos políticos lo que yo siempre he dicho, que es un pacto de estabilidad, que esto es lo que necesita este país en los próximos años. Aquí en este país nos estamos jugando el futuro de todos los españoles. Entonces el futuro de todos los españoles es muchísimo más importante que ahora nos dejemos llevar por los casos de corrupción que han ocurrido hace 1 año, 2, 3, 4, 5, esos están ahí. Bueno, pues para eso está el Poder Judicial, para eso está la policía, para investigarlos, que se investigue y se castigue a los culpables, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto no debería de influir para nada lo que es el futuro. Por otro lado, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Fran, o sea, es que los partidos políticos tendrán que, y eso no solo los antiguos, también son los nuevos, ¿no? O sea, los nuevos tendrán que plantearse una cosa que es fundamental. Y yo ahí tampoco veo a los nuevos muy definidos en ese sentido, porque es que a mí me gustaría de verdad que los partidos políticos dijeran de una vez para siempre, decir, oiga, mire, nosotros venimos aquí a servir, pero no decirlo. ¿Qué es esto de vengo a servir? No. Oiga, usted viene, dígame usted ya de antemano cuántos años se va a dedicar usted a la política. Porque es que yo estoy de acuerdo con Fran. O sea, esto es un grave problema, porque es que la política tenía que estar limitada en años, ¿no?
O sea, cuando una persona está en un cargo durante 20 años, y lo hemos visto, esa persona se cree el dueño del cargo. En tu caso, el tiempo ideal serían 8 años, por ejemplo. En el mismo, yo creo que es que por ley habría que establecer que en un mismo puesto no se estuviera más de 8 años, en un mismo puesto. Pero yo sería mucho más duro. Es que si mañana hubiera un partido o se tuviera que definir algo en un nuevo partido, yo diría que nadie se dedique a la política más de 12 años. ¿No? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es que a la política, yo insisto, se viene a servir. No se viene a vivir de la política. Y no se vive a servirse. Evidentemente. Sí. Como siempre digo que tengo que matizar o replicar las palabras de Raimundo, el pasado no, el pasado es esta tarde. Esta tarde se han producido esas detenciones, estos hechos de la Guardia Civil. Entonces, la corrupción no es el pasado, la corrupción la tenemos instaurada porque ha habido durante mucho tiempo una gran impunidad. Entonces, esto de decir que dentro de los partidos políticos, que son las personas, sí, efectivamente los partidos los componen personas, pero es que ese conjunto de personas que forman los partidos se tienen unas directrices, unos controles sobre sus propios cargos, si se quiere, si no se mira para otro lado, y durante mucho tiempo ha habido el problema de que los grandes partidos han nadado en la impunidad, han actuado como han querido, porque esas personas dentro de sus propios partidos, nadie ha dicho absolutamente nada. Entonces, sí es un problema de los partidos, es un gravísimo problema dentro de los partidos, no de las personas, y hay dos grandes partidos que se tienen que plantear una regeneración profunda, y al hilo de lo que habla con eso de los 12 años, entonces ya Mariano Rajoy ya es que tendría que haber ya abandonado la política y volver a su puesto de registrador de la propiedad ya por allá de hace 15 o más años. El Partido Popular necesita una regeneración profunda y es un gravísimo escollo a la hora de hacer las negociaciones tener que hablar con él. Es verdad y es cierto que por responsabilidad de Estado hay que formar gobierno, pero si apelamos a la responsabilidad y a los intereses de España, Mariano Rajoy se tiene que ir. Fran, ¿la corrupción impide la negociación por el momento? Hombre, yo quería puntualizar algo de lo que dijo ¿Puede usted puntualizarme? Silvia, ¿no? Decía que yo asociaba el tema de la corrupción con la negociación. Yo creo que... No, lo dijo por Raimundo. No, o sea, independientemente, yo lo que quería decir, lo que quería transmitir, es que viene en mal momento en el sentido de que estamos en un proceso, en un periodo, yo creo que muy importante y muy serio y muy peligroso, entre comillas, y que desde luego no es el mejor momento para que salte esto. No quiero decir que no se siga investigando, desde luego, pero desde luego que no es el mejor momento para que pase esto, y menos al Partido Popular, que está en una situación muy delicada en cuanto al número de diputados, no la alcanza, y desde luego que esta imagen que está dando lo único que viene es a deteriorar un poco más las posibilidades de pacto que puede haber. En ese sentido lo digo, no digo que se tenga que investigar ni mucho menos, pero desde luego que esto viene a añadir pues un punto más a la dificultad que va a tener el Partido Popular, sobre todo mientras que Mariano Rajoy, que el otro día dio una rueda de prensa y yo pensé que iba a anunciar que daba un paso atrás de verdad, cuando dijo que de momento no, pero sigo aquí. Hombre, yo creo que Mariano Rajoy tiene que dar un paso atrás definitivamente, y regenerar el partido empieza por él mismo, porque él, aunque yo desde luego no pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que Mariano Rajoy está muy tocado de todo lo que está pasando alrededor de él. Y evidentemente lo que no puedo entender es que él no se haya enterado de nada de todo lo que estaba pasando. Eso está claro. Entonces a partir de ahí creo que es el momento, y esto puede ser un empujón más, para que dé un paso atrás y facilite de alguna manera una nueva negociación. ¿Y por qué no me gusta que pase esto ahora? Porque esto de alguna manera refuerza las tesis del gran iluminado de este país, porque ya lo empiezo a considerar un iluminado, que es Pablo Iglesias, que se cree el centro del mundo absolutamente en todo. No sé cómo hasta ahora este país pudo llegar aquí, es decir, 40 años que llevamos de democracia sin Pablo Iglesias, a mí se me hacen pensar de cómo pudimos llegar aquí oyéndolo hablar, ¿no? Porque bueno, se permite prácticamente dictaminar lo que hay que hacer, cómo lo hay que hacer, y lo dice él, evidentemente, ¿no? Yo soy vicepresidente, usted va a ser no sé qué, el ministro de Economía, el ministro de Defensa,
Es algo increíble en la historia de la democracia, no hay un personaje con la prepotencia de este hombre. Y hechos como esto, pues vienen a que una parte muy importante de la sociedad, quemada y hastiada de la política, pues le das alas a personajes como este, que viene vendiendo una libertad falsa absolutamente, porque luego hay cosas gravísimas detrás de él, que por ejemplo televisiones como La Sexta, que estuve viendo por la tarde, que es algo increíble, lleva toda la tarde hablando del escándalo del PP, podría haber hablado del escándalo de la financiación de Irán a la televisión de Pablo Iglesias, o de las conexiones con una dictadura tan vergonzosa y tan sumisa y tan increíble como la venezolana, ¿no? Podría dedicarse una tarde La Sexta a darnos algún tipo de información de todas estas cosas, que solo informa de algo tan desagradable y tan deleznable y tan repugnante como lo que está pasando en el PP de Valencia, ¿no? En ese sentido lo decía, lo que no es el mejor momento para que pase esto, y evidentemente debe de seguir juzgándose y debe de seguir investigándose hasta las últimas consecuencias, y debe caer quien tenga que caer. A partir de ahí, insisto, creo que es el momento, y esto viene a reformarlo más, para que Mariano Rajoy se vaya. Creo que ahora mismo debe de irse, porque esto y el resultado de las elecciones, y él está siendo de alguna manera el que está encallando todas las posibles negociaciones por su pasado y por multitud de historias que llevan con él, por llevar precisamente muchísimos años dedicado a la política, pues a lo mejor creo que es el momento para que dé un paso atrás en aras, insisto, de España, y en aras de buscar un posible acuerdo entre los grandes partidos de este país, con el papel que Ciudadanos tiene que jugar. Y hablando del hecho de Ciudadanos, que está jugando un papel importante en esta negociación, quiero resaltar, porque es así, y no pertenezco a esta organización ni a ninguna otra, pero bueno, quiero resaltar que hasta ahora el único que ha demostrado cierto nivel y ciertas miras de Estado de verdad está siendo Albert Rivera, que es el único que ha tenido un poco de sensatez en todo este mare magnum, insisto, de personajes como Pablo Iglesias, que parece que inventó la política, o personajes tan poco preparados y con tan poca seriedad como puede ser Pedro Sánchez, que está haciendo un papelón de los que hacen época en este país. Al menos Albert Rivera está planteando cuestiones un poco más serias, y a lo mejor, bueno, pues en base a esa manera distinta que al menos se está transmitiendo a nivel nacional, porque luego hay actuaciones que bueno, no es el caso de juzgarlas, como puede ser el cambio del delegado de Asturias, que se hizo evidentemente con muy poca democracia, para mi entender, de lo que debe ser un partido que trata de transmitir una nueva manera de hacer política. El cambiar el delegado territorial con el oscurantismo que se hizo, pues tampoco creo que es un hecho que, bueno, a poner en los pros de Albert Rivera, ¿no? Pero quiero destacar fundamentalmente, hasta ahora, desde el 20 hasta ahora, el único que creo que ha demostrado un verdadero nivel de estadista ha sido Albert Rivera, sin duda alguna. En el momento que estamos viviendo, quizá Pedro Sánchez se estimula aún más para pactar con esos partidos progresistas que él dice, llámese Pablo Iglesias, Podemos y grupos catalanes y vascos. Bueno, por el tema, yo diría que no me parece que este tema vaya a influir mucho en eso, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tiene una idea clara, y es que bueno, tiene un interés inmenso en llegar a ser presidente del Gobierno de España. ¿Esto le va a impulsar más? No, yo diría que ya tenía bastante impulso, ¿no? O sea, yo creo que es una persona que es capaz de cualquier cosa con tal de llegar a la presidencia, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, ya lo hemos visto. O sea, yo creo que en mayor indignidad en la que le puso Pablo Iglesias, ¿no? Respecto a lo que quería, lo que pedía, los ministerios que quería, ¿no? Y bueno, y lo acepta todo, bueno, pues por lo tanto, pues no sé cómo decirlo. O sea, yo creo que esto no deja de ser una anécdota más. O sea, yo creo que él desde el primer día quería ser presidente, y yo creo que lo va a tratar de ser, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿no? Silvia Argüelles, ¿ves factible ese pacto PP-PSOE con el beneplácito del señor Albert Rivera? La verdad es que soy sincera y cada vez veo más difícil cualquier tipo de pacto en vistas de cómo se están comportando los dirigentes de los partidos. En la anterior tertulia hace unas semanas
comenzamos la tertulia y yo en mi caso apelaba a la altura de miras y a la responsabilidad política y lamentablemente no se ve estar a la altura, salvo la honrosa excepción de Albert Rivera, que es el partido con menor representación menor representación, hay más partidos, pero dentro de los 4 partidos mayoritarios el que menos escaños tiene, y es el que realmente está teniendo un papel importantísimo de mediar en todo este caos que está surgiendo, pero lamentablemente al no ser determinante es el Partido Socialista, porque la aritmética del Congreso, cómo han salido las cosas, es muy caprichosa y hace que el Partido Socialista sea quien tenga que decantar y decidir por ese pacto. Y el problema que tiene Pedro Sánchez, efectivamente, parece que quiere presidir a toda costa, pero la cuestión es que no es presidir a toda costa, sino además presidir, como él dice, un frente de izquierdas. Esa es los varones del... creo que se están levantando muchas voces críticas, pero que son tímidas y que realmente tiene que haber por parte del Partido Socialista, tienen que alzar la voz de forma contundente, porque veíamos al secretario César Luena, salía haciendo unas declaraciones del Partido Socialista donde hablaba de sí una reunión de las federaciones, pero entonces puede que sí, pero a ver, o sea, el Comité Federal del Partido Socialista tiene que reunirse, tienen que establecer cuál va a ser la política de pactos, y es muy difícil, yo entiendo que para los propios varones del Partido Socialista estar pidiendo un pacto con el Partido Popular, porque, vuelvo a reiterar, Rajoy cada vez está siendo el mayor obstáculo y el mayor escollo para que nadie quiera sentarse a dialogar con él. O sea, la última maniobra, que además se ha vendido como una estrategia por parte del Partido Popular, lo describían como una estrategia maestra, esto de salir y decir que no voy a dar un paso adelante, a presentarme a candidato, pero me quedo en reserva. ¿Pero qué es esto? O sea, ese feo que ha hecho a nuestro jefe de Estado, al rey, donde le está pidiendo y le está proponiendo como lista mayoritaria que precisamente tiene que someterse a esa votación, y declina. O sea, si te vas porque ves que no tienes los suficientes apoyos, no los vas a tener luego. Vete ya, intenta ver de qué manera podemos echar adelante esto, desobstaculizar este tapón que lo está, es él el principal problema para iniciar cualquier tipo de negociación, y se hace muy difícil, y en este caso por parte de Ciudadanos, poder mediar en esto con la situación de Mariano Rajoy, que es la auténtica inactividad. Si es que el hecho de no ir a la investidura, yo creo que no ha sido ninguna estrategia de ningún tipo, sino simplemente es que es lo que él hace. Se esconde a ver qué pasa el temporal y a ver si las cosas se solucionan todas. Y eso no es lo que debe tener un líder. Y además, para liderar los retos que nos enfrentamos ahora, como es ese Parlamento tan fraccionado, que tiene que liderar y aunar posiciones que vamos a tener que estar constantemente pactando. Si es que si se desbloquea y tenemos un gobierno, cada vez que tengamos un acuerdo puntual, ¿qué va a hacer? Se va a retirar, y que sean los demás quienes le hagan el trabajo, y ya si acaso, ya después yo aparezco a ver si después de que ellos el caos surja, a ver si bueno, pues de rebote y con suerte me nombran a mí. Pero habrá que tomar resoluciones, Raimundo, porque la situación económica de un país no va a ir viento en popa, entonces. Se está notando, de hecho, la bolsa ya, ¿no? Bueno, se está notando en todo, ¿no? Mira, hay un hecho claro, y es que ahora se está celebrando las conversaciones de Davos en Suiza, y bueno, que vienen mandatarios de todo el mundo, y los principales no solo jefes de Estado, sino también grandes empresarios y grandes ejecutivos del mundo. Y bueno, pues el otro día el presidente del Banco Bilbao decía que ya se estaban paralizando las inversiones en España. Y no solo eso, vamos, es que yo podría dar una cifra de que realmente están hoy pendientes de invertir en España cerca de 40.000 millones de euros, ¿no?
Y claro, y esto, bueno, todavía el otro día alguien me decía, dice, bueno, pero es que la política es la política, el país ha elegido lo que ha elegido y efectivamente, pues oye, pues hay que tomar decisiones, pero los inversores tendrán que esperar. Hombre, evidentemente los inversores esperarán, pero hay una cosa clara y es que si en este país en los próximos años no tenemos una estabilidad y no tenemos una seguridad, pues los inversores irán a otros países, que serán mucho más estables. Lo que es evidente es que hoy en día el movimiento de capital es libre en el mundo y bueno, ¿y por qué se va a arriesgar a alguien a invertir en un país que jurídicamente no es seguro o que no tiene estabilidad como España, teniendo otros que sí la tienen? Entonces yo creo que esto es fundamental y esto es lo que tendrían que pensar. Es más, yo soy de la opinión que, y dejando a un lado, como dice Fran, a la gente de Podemos, que con todos mis respetos, bueno, yo creo que sería lo peor que le podría pasar a este país. Yo creo que, vamos, tanto Albert Rivera como Pedro Sánchez como Mariano Rajoy se tendrían que sentar y no levantarse de la mesa hasta no llegar a un acuerdo, y sin líneas rojas y sin tonterías de esas que se están hablando continuamente. O sea, yo lo que creo es que se tenían que levantar y decir, bueno, hemos llegado a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Pues mira, el acuerdo es que se tiene que ir el señor Rajoy, pues que se vaya. Que se tiene que ir el señor Pedro Sánchez, pues que se vaya. Que se tiene que poner de presidente Juan Albert Rivera, pues que se ponga. O sea, yo creo que el acuerdo tiene que estar absolutamente abierto, y desde luego el mejor acuerdo que podía tener este país en este momento sería un acuerdo tripartito del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ese sería de verdad lo que yo creo que lo que necesitaría España en estos momentos. Y bueno, y si se tienen que ir, pues que se vayan los que se tengan que ir, pues es que es lo de menos, las personas son lo de menos. Yo creo que lo de menos son las personas. Vamos a un paso a la política nacional. Hablamos sobre un artículo que publicaste hace unos días acerca de la regasificadora de Gijón. Un gran artículo. ¿Cómo se te ocurrió? No, bueno, realmente este es un... Sí, es raro, ¿no? Porque empieza a ver. No, es un artículo que es un poco la continuación de un artículo que hice ya hace unos años en relación a la regasificadora. O sea, es que hay cosas que me sorprenden, y es que fue a raíz de unas declaraciones que hizo el consejero de Industria, Economía y Turismo, el señor Blanco, diciendo que era una vergüenza que el tercer tanque de Bilbao se pusiera en funcionamiento, mientras que la regasificadora de Gijón estaba cerrada. Bueno, pero vamos a ver. Claro, lo que hay que recordarle al señor Blanco es precisamente lo que le recuerdo en el artículo, y es que cómo se llegó a este escándalo, que para mí es un escándalo porque es un despilfarro de 380 millones de euros. ¿Cómo se llegó? ¿Y por qué se llegó ahí? ¿Y quién tomó la decisión de que esto se hiciera? Entonces, no es que sea un escándalo que esté cerrada, el escándalo es que se construyera. O sea, una cosa que es absolutamente absurda, no tiene ningún sentido. Entonces, yo ahí daba unos datos que es que, claro, son absolutamente irrefutables. Claro, es que España tiene 7 regasificadoras en estos momentos, cuando en toda la Comunidad Económica Europea hay 21. Tenemos 7. El 33% de toda la capacidad regasificadora está en España. Y resulta que de las 7 regasificadoras, sobre la totalidad del poder de regasificación, estamos utilizando el 20%. El 20%. O sea, el 80% no se utiliza, pero no se utiliza porque no es necesario. Entonces, claro, si uno analiza desde que se toma esa decisión, cuando se empieza a tomar, cuando se exige, porque es una exigencia por parte del Partido Socialista asturiano, tanto de Javier Fernández como del señor Areces, y se plantea en Madrid y Madrid lo aceptan, bueno, pues es que estamos desgraciadamente en manos de descerebrados. Y esto es lo que son. Son unos descerebrados, unos por exigir una cosa que no tiene ningún sentido y otro por ofrecerle esa cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, ¿y quién lo estamos pagando? Pues los sufridores ciudadanos. Que claro, es que esos 380 millones hay que pagarlos todos los años. ¿Quién los paga? Pues los consumidores de gas. ¿Quién los paga? Pues el señor que tiene gas en su casa y las industrias que tienen gas.
Entonces, claro, bueno, pues estas son cosas. Y ahora, ¿eso a qué va unido? Bueno, pues eso va unido a que, lógicamente, hay una inversión de 750 millones en el museo, más 380 millones. Bueno, pues estamos en una inversión de 1.150 millones de euros que no es en absoluto necesaria. Prueba de ello es que estamos en el 2016 y todavía en el museo no se ha batido el récord del año 2005. Luego, que me digan a mí si el museo, la ampliación del museo era necesaria. Ahora, claro, si para justificar la ampliación del museo hay que justificar una regasificadora, gastarse otros 380 millones de euros para que esté cerrada, pues hombre, vamos a ver, estamos hablando de 1.150 millones de euros. Pero hay una cosa que a mí me gustaría decir, y es que no son solo 1.150 millones de euros, es que esos 1.150 millones conllevan un coste anual que hay que pagarlo, pero además conllevan un gasto anual que también hay que pagarlo, asociado a esa inversión. Entonces, bueno, pues es uno más de los despilfarros que se hicieron, desgraciadamente, en esta Asturias por personas que pues, no deberían de estar, y sin embargo, ahí siguen. Quien tomó esta decisión es hoy senador del Senado de España, y quien tomó esta decisión es el presidente del Principado de Asturias. Caro gas tenemos en Asturias, ¿sí, Fran? Sí, en Asturias tenemos muchas cosas que salen muy caras, desgraciadamente, ¿no? Pero desde luego el artículo de Raimundo pone a uno los pelos de punta, ¿no? Porque el dinero se gasta con una facilidad tremenda, sobre todo cuando es de los demás, ¿no? Cuando los demás son los que tenemos que aportar eso. La política energética en este país yo siempre digo que es de vergüenza, ¿no? No tenemos un miligramo de gas, y resulta que hemos cruzado el país en todas las direcciones con gasoductos para traer el gas de Argelia, de Rusia, de no sé cuántos sitios más, ¿no? No hemos tenido una política energética seria de decir, a lo mejor, bueno, si hubiéramos hecho centrales nucleares tendríamos una energía mucho más barata y no tendríamos a lo mejor una dependencia exterior como podemos tener ahora. Y el argumento de que la energía nuclear es el peor de los males se viene abajo cuando Francia debe tener del orden de 50 centrales nucleares al límite con España, que es algo absurdo, ¿no? O sea, la política energética en este país fue sencillamente lamentable y la hemos pagado todos los españoles y estamos pagando nuestro recibo, moratorias nucleares, energías eólicas y demás historias, solares, subvencionadas, es un auténtico galimatías absoluto y al final pues pagamos una energía carísima y en algunos casos despilfarramos como en el museo. Hablar de 1.000 millones de euros me parece una locura para algo que no está teniendo utilidad ninguna. Hablar de ampliaciones del museo me parece una locura y al final lo que pasa es que seguimos derrochando el dinero de todos con total alegría y aquí no pasa nada. La fiesta continúa, el ciudadano sigue pagando los impuestos más altos del país y no pasa absolutamente nada. Todavía hablábamos de que el hospital era caro y yendo a esto es regalado. O sea, hablar de 1.000 millones de algo tirado, pues en un hospital al final resulta que salió barato, pero lo que es el hospital, podría poneros un ejemplo anecdótico, ¿no? El hospital, uno de los edificios del hospital iba destinado a unidad administrativa, se gastaron 6 millones de euros en rehabilitar un antiguo edificio del antiguo psiquiátrico de Oviedo, de la Cadillada. Pues bien, ese edificio sin inaugurar, por la eliminación del anterior consejero y lógicamente con el respaldo del Consejo de Gobierno, se decidió dedicarlo a una fundación de investigación semiprivada y lo que se hizo fue, y los ciudadanos tienen que saberlo, tirar un edificio absolutamente nuevo sin inaugurar por dentro y gastar otros 3 millones en volver a construirlo, en volver a rehabilitarlo por dentro para destinarlo a otra cosa. Esto es lo que pasa en Asturias. Se derrocha el dinero de todos con toda la alegría y al final, desgraciadamente, todos los índices económicos conducen a que Asturias está a la cola de España en todo. En niveles de paro estamos a la cabeza y en niveles económicos de riqueza económica estamos a la cola, ¿no? Eso es lo que hay de Asturias, ¿no? Eso es lo triste que pasa en esta región y desgraciadamente parece que no aprendemos, ¿no? El derroche continúa, la alegría continúa, no hay una política rigurosa ni mira un poco al futuro de esta región. Al final tenemos una población envejecida, la gente joven se está yendo y no hay una perspectiva de futuro de ningún tipo. Realmente a mí me preocupa muchísimo, me preocupa España, la situación de España, pero desde luego lo de Asturias empieza a ser realmente tremendo, terrible, preocupante y sobre todo no vemos una salida, ni vemos una ilusión, ni vemos una perspectiva de que esto pueda tomar otro camino, ¿no?
Silvia, Ciudadanos en Asturias pasa por buenos momentos, hay buena salud, políticamente hablando. Políticamente hablando, la salud está estupenda. No, es imposible haber mejorado los resultados que hemos sacado, han sido buenos. Y ahora lo que se nos plantean son nuevos retos a partir de esta nueva etapa que se abre, donde en las anteriores elecciones, tanto locales como autonómicas, hemos conseguido representación en 7 concejos y tenemos el reto por delante de construir el partido e implantarnos las estructuras de partido, que son esas agrupaciones locales que hemos, por circunstancias y por campaña, hemos tenido que ir demorando y que vamos en un periodo corto de tiempo vamos a iniciar esas primarias para poder conformar agrupaciones locales en cada uno de los sitios donde tenemos representación, porque tenemos concejales y hay que apoyarles en su trabajo. Los afiliados tienen ganas de trabajar y habíamos sufrido una parálisis en ese sentido durante todo este tiempo, porque el partido ha tenido que ir afrontando los nuevos hechos que se le han ido sobreviniendo, como es las elecciones generales, anteriormente afrontar unas elecciones catalanas, todo muy a prisa, todo muy apresurado, y ahora bueno, ya tenemos los resultados sobre la mesa y de manera pausada tenemos que empezar a formar partido, a crecer, a implantarlo, a poner las bases, a poner la estructura de este edificio, que ya tenemos ya las primeras piedras ya plantadas, y lo que hay que hacer es tirarlo para arriba. Raimundo Bando, los grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular en Asturias, están algo tocados. ¿O es el resurgir de nuevas formaciones? Yo creo que los dos grandes partidos están muy tocados en España y están muy tocados en Asturias. Esto es indudable. Bueno, estábamos hablando de la regasificadora hace un momento, ¿no? Yo solo voy a puntualizar una cosa que puede ser muy curiosa. Imaginemos que, por ejemplo, efectivamente mañana está Pedro Sánchez mandando en España, ¿no? Y la pregunta inmediata es, bueno, ¿va a abrir la regasificadora de Gijón? Entonces, claro, si uno se dice, sí, pues seguro que sí, porque se la van a pedir los asturianos y la va a abrir. Bueno, pues estas son las incongruencias inmensas que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, ¿están tocados? Pues sí, están tocados, claro que están tocados, y yo creo que, bueno, la prueba de que están tocados es que hoy pues tenemos una formación como es Ciudadanos, tenemos una formación como es Podemos, y bueno, yo creo que van a surgir más, y van a surgir más. Van a surgir más porque la gente está harta. Estamos hablando de la corrupción, pero estamos hablando de la corrupción, de una corrupción en España que acabamos de enterarnos hoy. Bueno, enterarnos relativamente, porque es que quien pensaba que en Valencia no había corrupción es que era bastante ingenuo, ¿no? Pero estamos en Asturias, y aquí tenemos un proceso abierto en el caso Marea, un proceso abierto en el caso Niemeyer, un proceso abierto en el caso Villa, un proceso abierto en el caso Musel. Pero señores, pero bueno, vamos a ver, es que ahora estamos hablando de repente, y aquí hay 4 procesos abiertos de corrupción. ¿De qué? Caso Pokémon, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que ahora, pero vamos a ver, mañana va a salir el señor Fernández hablando de la corrupción de Valencia. Mañana va a salir la señora Fernández hablando de la corrupción de no sé dónde. Pero señores, pero si está en casa, si está, la tenemos aquí, ¿para qué nos vamos a ir a mirar a Valencia? Vamos a ver lo que pasa en el caso Marea, en el caso Villa, en el caso Niemeyer, en el caso Musel, en el caso Pokémon. Eso es Asturias. Luego, ¿Asturias hay que renovarlo? Por supuesto. ¿Y que tienen que venir nuevos partidos? Por supuesto. Porque estos dos ya no tienen nada que decir en Asturias. Pero son necesarios, Fran, contigo acabamos. Claro que son necesarios. Yo creo que todo lo que sea regenerar y venir gente nueva que aporte nuevas ideas, y ideas con, sobre todo, ilusión, ¿no? Y que traiga ilusión insisto, a una población como la asturiana, que creo que está pues rozando la tristeza absoluta. Es decir, lo de Asturias es una pena, da pena ver cómo está esta región, y desde luego que necesita revulsivos importantes. Los revulsivos creo que deben de venir por un cambio de personas. Si analizamos las listas de los dos grandes partidos, veremos que son gente que llevan 30 años ocupando cargos importantes en ambos partidos. Tanto Cherines como Javier Fernández son la historia del Partido Popular y del Partido Socialista. Una desde la derrota absoluta, que es Mercedes Fernández, que fue incapaz de ganar unas elecciones nunca, y otro Javier Fernández, que siempre estuvo a la sombra hasta que no le quedó más remedio que asumir
tareas de gobierno desde esa tristeza que lo invade todo y desde esa falta de gestión. Entonces, realmente el panorama asturiano necesita un revulsivo y sobre todo creo que nuevas personas, nuevos partidos, bueno, que todo el mundo está en su derecho de nuevas iniciativas, pero yo creo que lo necesita es una regeneración y nuevas personas que aporten por lo menos una ilusión nueva y que los asturianos se sientan de una vez por todas representados por su clase política y acabemos de una vez por todas con estas familias que prácticamente son monarquías astures del siglo XXI, ¿no? Y Silvia Ruiz me dirá que con los que existen ya son suficientes, ¿no? No, para nada. Para nada. Soy una firme defensora de que entre gente nueva en política, se necesita... La sociedad es muy heterogénea, es diversa y todos tenemos cabida para expresar nuestras opiniones siempre que se haga en el marco de un respeto a nuestro cuadro normativo, a nuestras instituciones, a dignificarlas, y ese es el tremendo problema que hemos tenido, que ha habido durante estos últimos años gente representando a la política que no lo hacía con la dignidad suficiente que se merecen las instituciones, los españoles, y en este caso estamos hablando de los asturianos, que no nos merecemos estos dirigentes políticos que hemos tenido, y necesitamos gente nueva que venga de fuera de la política, porque durante mucho tiempo han dejado de escuchar los partidos que son los que representan a la ciudadanía, han dejado de escucharla. Entonces, bienvenidos sea todas las formaciones, que la gente pueda confiar en ellas y que tengan representación en nuestros parlamentos. Queridos tertulianos, Fran Menéndez, Silvia Reyes, Raimundo Amando, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos de tertulia en 2 y punto.